¿Qué tal? ¿Le gustó la alabanza? Sí. Ahora vamos a comenzar con una nueva historia bíblica. Pero, a ver, compartan para que ninguno se pueda perder la historia bíblica. La historia bíblica que vamos a hablar el día de hoy es la historia de Abraham. Y ahora, como ven, me trasladé a la ciudad de Ur. ¿Sí? Entonces, en la última historia bíblica hablamos sobre el diluvio. Y después de un tiempo, las personas se comenzaron, había más personas y entonces las comenzaron a poblar las ciudades, ¿sí? Entonces construyeron su ciudad, construyeron una torre que quería que alcanzara hasta el cielo y que dijeron, vamos a vivir juntos y todos vamos a hablar el mismo idioma y nos vamos a entender todos muy bien. Dios quería que la gente, así como vemos aquí, que viva en el mundo que había creado. Entonces hizo algo muy especial, que todos hablaran un mismo lenguaje para que se puedan entender y puedan vivir en armonía. Los que hablaban del mismo lenguaje se fueron a vivir juntos, pero algunos tenían miedo porque no podían entenderse. Entonces, de esta manera hizo Dios países diferentes. En un país vivían unas personas que hablaban un lenguaje, en otro país lo que hablaban otro lenguaje, ¿sí? Entonces, en la ciudad de Ur, vivía un hombre llamado Abraham. Entonces, él era un hombre muy obediente a Dios. Él siempre, todas las cosas que Dios le decía, él hacía caso. Y Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham tenía ahí su esposa, que se llamaba Sarai. Y Abraham le dijo a su esposa, tenemos que ir. Entonces Abraham obedeció lo que Dios le dijo. Y se fue Abraham, y se fue Sarai, y se fue su primo, que se llamaba Lot. Los tres se fueron con todos sus ganados, con todas sus cosas, se fueron a otra ciudad como Dios lo había ordenado. Entonces ahí llegaron a la tierra de Canaán. Ahí comenzaron a vivir los tres, ¿no? Entonces ellos se hicieron muy ricos. Su ganado comenzó a multiplicarse. Y ahí tenían su ganado Lot y tenía su ganado Abraham. Pero como tenían también sus sirvientes, se comenzaron a pelear entre los sirvientes por el ganado. Entonces no podían vivir juntos. Entonces Lot le eligió irse de ahí. Así que Lot agarró a su ganado y a todas las personas que estaban con él y se fueron a otra ciudad. Se fue a otra ciudad que estaban cerca, era la ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. Era una ciudad en la cual vivían personas que también a veces no obedecían a Dios. Entonces a veces tenían problemas, pero Lot se fue a vivir allá. Entonces cuando Lot se fue, nuevamente Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, tú vas a tener una descendencia muy grande, ¿sí? Y le dijo, te voy a dar toda la tierra de Canaán a ti y a tus hijos para siempre. ¿Cómo podría Dios hacer cumplir su promesa? Porque Abraham y Sarai ya eran unas personas en el cual tenían una edad avanzada. Ya Abraham tenía 90 años, Sarai cerca de 90 años también. Ellos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque no podían tener hijos. Entonces, 3 hombres vinieron de Dios. Vinieron a Abraham, a Sarai y le dijeron que pronto van a tener un bebé. Sí, pronto van a tener un hijo. Entonces, eso escuchó Sarai
Y Sarai se comenzó a reír porque ella no creía que siendo una mujer de una edad tan avanzada podría tener un hijo. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces esos 3 hombres le dijeron a Abraham, porque venían de parte de Dios, le dijeron a Abraham, ahora tú te vas a llamar Abraham, que significa Padre exaltado. Y a Sarai se va a llamar Sara, que significa princesa. Y así los 3 hombres de Dios también se fueron de ahí, lo dejaron a Abraham y se fueron a visitar a Lot. Pero le habían comunicado a Abraham que Dios iba a destruir esa ciudad porque ahí hacía cosas malas y eso no le gusta a Dios, ¿sí? Entonces esos 3 hombres se fueron a buscar a Lot a decirle. Y cuando Lot los encontró, le dijo, los recibió muy bien y le dijo, Lot, tienes que irte con toda tu familia porque Dios va a destruir la ciudad. Y Lot les creyó y le dijo a los esposos de sus hijas, pero ellos no creyeron la palabra de Dios. Pero Lot sabía que tenía que irse. Así que Lot decidió irse con sus hijas, con sus 2 hijas y con su esposa. Se fueron, huyeron. Y cuando comenzaron a huir, comenzó a caer este fuego de azufre, comenzó a caer y comenzó a destruir toda la ciudad. Y así comenzaron ellos a correr, como ustedes ven, ellos comenzaron a correr para salir de esa ciudad. Pero ¿qué pasó? Pasó algo muy feo. La esposa de Lot se olvidó que no tenía que voltear. Ellos tenían que irse. Y ella volteó y se convirtió en una estatua, en un pilar de sal. Se quedó así como ven, así se quedó y se convirtió en una estatua. Pero ellos tenían que seguir yéndose, ¿no? Entonces el Señor cumplió la promesa que le hizo a Abraham y Sara y tuvieron un hijo en su vejez. Dios le había dicho cómo tenían que hacerlo, ¿no? Y entonces ellos estaban muy felices con ese bebé que Dios le dio. Y entonces cuando nació, ellos le pusieron de nombre Isaac, que significa que sonríe, ¿sí? Entonces Abraham comenzó a pensar y pensó porque Dios cumplió su promesa, ¿sí? Pero también porque Dios que le dijo que le va a dar a sus hijos la tierra de Canaán para siempre. Así es, porque Dios siempre cumple las promesas, ¿sí? Y entonces, así muy lindo la pasaron ellos, ¿no? Así Dios, ahora que estamos viendo que Dios cumple las promesas que hace, ¿sí? Entonces Dios le dio ese hijo que tanto quería, que se llama Isaac, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó después? Pasó que Isaac comenzó a crecer, ¿sí? Ya era un niño más grande, ayudaba a mamá, ayudaba a papá, ¿sí? Entonces una noche Dios le dio a Abraham una orden extraña y le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo que quiere que le haga una ofrenda muy grande, que vaya con su hijo allá donde él se va a darle las ofrendas a Dios. Entonces Abraham estaba muy extrañado. Abraham decía, ¿por qué me habrá pedido que dé a mi hijo como ofrenda? Pero él sabía muy bien que tenía que obedecer a Dios. Entonces, tiene que sacrificar a su hijo. Esto era algo muy difícil para Abraham. Él amaba mucho a su hijo. Todas las noches él lo llevaba a acostarse a su cama y le contaba muchos cuentos como lo hace su papá con ustedes, ¿sí? Pero Abraham había aprendido que tenía que confiar a Dios.
no entendió lo que Dios le había entendido, pero él sabía que tenía que cumplir. Y así se fue una mañana con sus 2 sirvientes, se fueron al monte con Isaac y se fueron. Entonces, antes de salir, Abraham cortó pedazos de madera, los cortó, porque con eso iba a ser como tipo un cuchillo así, porque él tenía que obedecer lo que Dios le había mandado. Entonces se fue con su hijo. Se fueron por 3 días a una montaña y Abraham le dijo a los sirvientes: ustedes espérennos ahí, nosotros vamos a ir, vamos a volver por ustedes. Y así se fue con Isaac. Cargó su madera, agarró su cuchillo y se fueron. Isaac estaba muy extrañado. Isaac estaba muy extrañado ya, porque ellos siempre llevaban un cordero para sacrificarlo y así le daban una ofrenda a Dios. Y le dijo a su papá: ¿dónde está el cordero, papá? Y Abraham le dijo: Dios proveerá. Así le dijo. Entonces Abraham seguía así pensando, ¿no? Entonces cuando llegaron, Abraham construyó un altar. Así con sus piedritas lo construyó. Entonces puso la madera y comenzó a quemar las maderas ahí, hacer un fuego con leña ahí encima del altar que había creado, porque él siempre hacía eso por Dios. Y entonces Abraham, después de haber construido, él estaba triste, pero él sabía que tenía que hacer lo que Dios le había mandado. Entonces Abraham le dijo a Isaac: hijo, échate encima del altar que hemos hecho para Dios. Él no podría creerlo, entonces Isaac se echó en el altar y Abraham agarró el cuchillo para hacer lo que Dios le había mandado. Y entonces lo hizo, entonces agarró el cuchillo así como ustedes lo ven y comenzó a hacerlo para dárselo. Y Dios le dijo: alto, alto Abraham, alto. Detente, ya no lo hagas, porque tú me has obedecido. Ahora sé que tú me temes. Dios estaba probando su fe de Abraham. Estaba probando la obediencia que tiene hacia él. Y Abraham se puso muy contento de que Dios le dijo, ¿no? Y entonces, como así le dijo Abraham a su hijo Isaac: Dios proveerá, apareció una ovejita atascada ahí en el arbusto. Y entonces ellos lo pusieron en el altar y le hicieron esa ovejita, la sacrificaron a esa ovejita como si fuera una ofrenda para Dios. ¿Sí? Y así Dios probó la obediencia que Abraham tuvo, ¿no? Y entonces ellos comenzaron a adorar juntos a Dios. Y así Dios le va a dar su descendencia a Abraham. ¿Y qué tal? ¿Le gustó la historia? Sí, Abraham es un hombre muy obediente. Así tenemos que ser todos muy obedientes a Dios. ¿Sí? Porque Dios tiene muchas promesas para nosotros. ¿Sí? Entonces, espero que le haya gustado la historia de hoy. Es una historia muy linda, sobre todo las promesas que Dios le dio a Abraham, y las cumplió, porque le dijo que se vaya a otra tierra, ¿sí? Así como vimos. Ahora las historias van a ser así. Nos vamos a trasladar a esa ciudad y vamos a ver claramente lo que está pasando. Yo sé que a ustedes les gusta porque va a ser muy entretenido para todos ustedes. Así que no dejen de compartir para que nadie se pueda perder esta historia. Ahora yo les voy a dejar con Abigail y con su verso bíblico y con Manuelito, porque ellos hacen muy lindo. Cada vez que yo les veo me hacen reír demasiado. Yo sé que ustedes también. No se vayan a ir. Ahora los dejo con Abigail. Yo ya regreso.